Gracias, son ustedes muy amables, cuánto cariño. Buenas noches, bienvenidos al programa. Yo soy Jaime Bailey. Hoy es jueves 2 de mayo, estamos saliendo en directo, son las 10 de la noche aquí en Miami. Ha venido un muy distinguido invitado desde Caracas hoy. Ayer estuvo de cumpleaños, cumpliendo 58 años. Es el alcalde de Caracas y un prominente líder de la oposición democrática venezolana, Antonio Ledesma. Un aplauso para él, por favor. Gracias. Me uno a esos aplausos, que yo creo que recogen la gran simpatía que sentimos aquí los venezolanos y los que estamos con Venezuela Libre por ti, por el trabajo tan heroico que has hecho, no este último tiempo, sino todos los 14 años de la dictadura. Bienvenido, estoy hablando y no te he dicho hola. Bienvenido. Muchas gracias. ¿Cómo estás? En pie de lucha. Pero feliz cumpleaños. Mejor todavía. ¿Los has cumplido felizmente ayer? Los he cumplido haciendo el honor al día en que nací, trabajando al lado de los venezolanos que no celebramos, sino que protestamos el día de ayer. Los trabajadores salieron a la calle a reclamar sus derechos y mi esposa Mixi con mis amigos me habían organizado una fiestecita, pero resolvimos en familia suspenderla. ¿Por qué? Porque el día anterior habíamos visto, a mí me conmovió mucho ver el rostro de Julio Borges. La paliza que le dieron, ¿no? La golpiza a la que fue sometido Julio, ver a María Corina con el rostro fracturado. Le rompieron el tabique, ¿no? Le rompieron el tabique. Hoy fue intervenida quirúrgicamente. Era una operación delicada. 4 fracturas. Esto se lo hizo Nancy Asensio, ¿verdad? Sí, está señalada, están en las imágenes. Ella dice que no sabe quién fue, que en medio de la trifulca se confunde, pero fue ella, ¿no? Fue ella, pero los autores intelectuales son Diosdado Cabello y Nicolás Maduro, lo digo responsablemente. Y el que le pega a Julio Borges es un diputado suplente, me decías tú, que se llama Reyes. Michel Reyes. Es un diputado suplente que además no ha debido estar en el hemiciclo. ¿Por qué? Porque cuando está el principal, que es Elvis Amoroso, diputado por el Estado de Aragua... Estaba el principal Amoroso, por lo tanto no correspondía que estuviera No correspondía, y además eso fue advertido oportunamente por el diputado Berris Beitia, de la oposición, quien reclamó la presencia del diputado suplente. Todo indica, Jaime... Diputado suplente, pero ¿diputado suplente para ser diputado o diputado suplente para ser boxeador? Sí, eso, sicario. ¿Suplente de qué? Suplentes de lo que el pueblo quiere, en verdad, que es un parlamento que legisla. Pero ese hombre no es un parlamentario, ese hombre es un boxeador callejero, es un matón. Un matón, y eso está precisamente en la filmación. Tú fuiste diputado 2 veces, ¿no es cierto? Diputado, fui senador. Y después fuiste senador, pero en los 80 fuiste diputado. Sí, yo comencé mi carrera parlamentaria a los 23 años. Sí, pero suerte que ahora... Nunca viví eso. No, por Habían eso... lo que una vez un político venezolano calificó como las trompadas parlamentarias, las trompadas estatutarias, pero nunca a ese extremo. Pero que eran diatribas, digamos. Diatribas y se encendían los debates, bueno. Pero nunca a este desplome del Parlamento venezolano. Sí, es un nivel de cantina. Que nos abochorna y nos obliga a nosotros a presentarle disculpas al mundo y a decirle que eso no refleja al pueblo venezolano. Pero este señor, y llamarlo señor es una hipérbole, ¿no? Este Reyes debería ser castigado. Pero allá hay impunidad. Y fíjate, Jaime... O sea, castigan... A Borges no lo dejan hablar, castigan a María Corina, no la dejan hablar. Creo que no les están pagando el sueldo. Pero además, no solamente todo este capítulo de persecución, sino el cinismo. El gobierno ayer hizo otra cadena para presentar unas imágenes en las que supuestamente Borges se golpeó a sí mismo y María Corina, en vez de víctima, es victimaria. Lo vi. Una cadena de casi 10 minutos. Bueno, porque es el guión que les escribe Raúl Castro en Cuba. Sí. Ambos, tanto el teniente Diosdado Cabello como Nicolás Maduro, están recibiendo directrices desde La Habana. Son marionetas, son títeres, ¿no? Y el titiritero mayor es Raúl, ¿no? Exactamente. Él es el que manda en Venezuela. Pero nosotros no nos vamos a dejar mandar.
Enhorabuena. Enhorabuena. Y la pregunta es, ¿qué van a hacer? Lo que dijo Capriles hoy. ¿Cómo los van a sacar de ahí? Luchando. Quiero que sepas que yo le traigo un mensaje a la comunidad, a los venezolanos que están aquí en Miami, un mensaje a la comunidad internacional, que no tengan duda, que no tengan la más chiquitica duda de que el presidente electo por Venezuela el 14 de abril es Enrique Capriles Radonjic. Y que nosotros vamos a defender esa verdad. Por eso no quieren hacer la auditoría. Claro, y por eso han escondido los cuadernos de votación, que son, como decías tú, la prueba del delito, ¿no? Claro, pero además están convictos y confesos, porque el propio Jorge Rodríguez, que es el que maneja los resortes en el Consejo Nacional Electoral. Es psiquiatra, ¿no? Sí, dijo... ¿Es psiquiatra realmente? Psiquiatra de sí mismo. Pésimo trabajo ha hecho. Pero dijo... El problema no es que se haga daño a sí mismo, sino el daño que le hacen al país. Y Rodríguez dijo, eso está incluso en grabaciones, que la única manera de poder demostrar irregularidades en un proceso electoral era haciéndole auditoría a los cuadernos de votación. Lo recuerdo, porque él fue dirigente del CNE. Claro, ahora quieren esconder los cuadernos porque ese es el cuerpo del delito. Déjame hacerte una pregunta muy simple que yo creo que recoge una curiosidad general. ¿Cuántos votos en realidad crees que sacó Capriles y cuántos en realidad sacó Maduro? Capriles para nosotros no bajó de 8 millones de votos. ¿No bajó de 8? No bajó de 8 millones. Y si las elecciones las repetimos ahora, les vaticino a ti, Jaime, y a todos los que nos están viendo, que Capriles va a ganar sobrado con más del 60%. Sí, eso lo dijo hoy él mismo. ¿Y cuántos crees que sacó realmente Maduro, Antonio? Mucho menos de los 7 millones. Y esa es una menos de 7, ¿no? Esa es una de las pruebas. Por ejemplo, hay más de 1000 centros, Jaime, donde aparece Nicolás Maduro sacando más votos que el presidente fallecido en las elecciones del 7 de octubre. Eso no se lo cree ni el propio Maduro. O sea que el tamaño, la magnitud del fraude es que a Capriles le robaron aproximadamente 800.000 votos. 800.000 votos. 800.000 votos. Y eso lo podemos demostrar, por ejemplo. Y a Maduro le sumaron otro tanto. Le sumaron... Más o menos 800.000. Esa victoria sospechosa, por donde la veamos, es una victoria sospechosa. Y por eso la solicitud de Capriles en nombre de todos nosotros de la auditoría. Allí votaron, por ejemplo, personas fallecidas. Sí. Y eso lo podemos evidenciar cuando se haga la auditoría de los cuadernos. Allí hubo dobles cedulados. Sí. Porque el gobierno maneja, como decimos allá en criollo, se despacha y se da el vuelto en el manejo del sistema de cedulación. Se despacha y se da el vuelto. Me gusta cuando hablas en criollo, por cierto. No te reprimas esta noche. Bueno, claro y raspado. Claro y raspado, sí me gusta. Cerraron la frontera. Entonces, un mismo votante vota varias veces. Eso es lo que está planteado. ¿Y cuántos muertos calculas tú que votaron por Maduro? Bueno, se habla de personas fallecidas. ¿Más o menos cuántos? Hay en la estimación de cerca de 400.000 personas. ¿400.000? Estamos hablando de más de 120.000 que estaban en el registro electoral, que votaron el año pasado y que lo sacaron este año, porque esos son votos de Capriles. Increíble. Eso que le hicieron a los venezolanos que viven en Miami, que los pusieron a votar allá. A Nueva Orleans. Un aplauso para los venezolanos que son unos héroes. Un aplauso para ellos. Absolutamente. Tú hablabas de la lucha, de la lucha nuestra, Jaime, cuando alguna gente se desanima, gente que decía, bueno, voy a pensar si voto, si vale la pena votar, teniendo el centro allí al doblar de la esquina, uno lo que tenía es que decirle, véanse en el espejo de esa gente que los pusieron a votar en Nueva Orleans. Se iban en autobús. Y por cierto, ¿sabes quién fue el que cerró el consulado de Venezuela aquí en Miami? ¿Quién? Nicolás Maduro. Él fue el que él tomó la decisión, él era el canciller. Él fue el que la ejecutó. Bueno, igual como es el mismo que el que repartía los cheques cuando el gobierno de Venezuela ordenaba regalar el petróleo de Venezuela, el dinero de Venezuela. Pero volvamos a lo que está ahorita en el interés de esta denuncia. Permíteme hacerte una interrupción majadera, pero ¿me has dicho 400.000 muertos o 120.000? No, 120.000 vivos, que fueron los jóvenes a los que les permitieron votar
en el pasado proceso, Okay. en el último proceso del año pasado, son uno menos de 120.000. Sí. Pues bien, a esos electores no los incluyeron en el registro de este año, para el 14 de abril. Ajá. Estamos hablando de las personas fallecidas. Por eso, Estamos pero hablando el de los registro electoral son 18.900.000, ¿no? Que está inflado. inflados y por eso... ¿Y por cuántos eso- muertos o fallecidos crees que están ahí que... Lo que dicen los equipos nuestros y lo que está consignado en las denuncias son no menos de 400.000. 400.000. Y nosotros no queremos que eso quede en la incertidumbre, que no quede en la duda. Por eso pedimos que se haga... Y todos los muertos votan por Maduro. No hay ningún muerto que vote por Capriles. Bueno, porque los muertos que voy a matar que los gozan de muertos buena salud. Eso es notable en Venezuela porque podría haber un muerto que diga yo, la verdad, estoy con la oposición, con Capriles. Bueno, y por eso, para nosotros, lo más importante es revivir ahora la victoria. Revivir la victoria de Capriles. Y que Maduro se vaya a acompañar a Chávez porque ahí va a tener un clima de gran popularidad, ¿no? Yo no me quiero meter con el más allá. No, bueno, pero yo sí, porque hay 400.000 personas esperándolo ahí, lo van a recibir con gran alborozo. Pero bueno, cuando tú aludes a Chávez, dices el presidente fallecido, ¿no estás siendo demasiado compasivo y diplomático, Antonio? ¿Es un presidente fallecido o es un dictador fallecido? ¿Son cosas equivalentes moralmente? Bueno, yo he venido hablando muy claro sobre esto y ayer decía, por ejemplo, cuando estaba en la marcha, que en Venezuela estamos padeciendo una neodictadura. Me gustó que dijeras eso. Y además, haciéndole un reclamo, una exigencia. Nosotros no hemos recibido la solidaridad de la comunidad internacional. No. Nosotros le pedimos al presidente Santos, le pedimos al presidente Humala de Perú, le pedimos al señor Insulza de la OEA, que la OEA deje de ser una atalaya que ven desde lejos las cosas que pasan en Venezuela. Es una vergüenza. Porque lo que están haciendo en Venezuela es tratando de asesinar al Parlamento. En Venezuela está amenazada de muerte nuestra democracia. Y nosotros venimos dando una lucha mira, esto que ocurrió con María Corina, yo te voy a contar esto. A mí me consta, yo he vivido dos experiencias conmovedoras. Una con Ismael García. Que fue golpeado la otra noche en el Parlamento. Y otra con María Corina. A ambos los he visto, casualmente, cuando iban a sesiones de mucho riesgo meses atrás, despedirse de sus hijos. Yo vi a Ismael García abrazar a su hijo menor, diciéndole, hijo, te doy la bendición. Y vi a María Corina, en una reunión que teníamos de la Mesa de la Unidad, despedirse de su hijo, porque pensaba que a lo mejor no le iba a ver viva más, porque nuestros diputados están permanentemente amenazados de muerte. No es esta sesión únicamente... Es todos los días. Es que es permanentemente. Es todo bueno, ¿y a ti no te pasa algo semejante? Tú tienes, entiendo, 4 hijos, ¿no? Sí. 3 mujeres, un varón. Sí. Tú también te juegas la vida, ¿no? Sí. Todos los días. ¿Tú también a veces has tenido que despedirte de tus hijos? Sí, yo recuerdo mi hija... Tú hiciste una huelga de hambre, por ejemplo. Cuando era gobernador, en el año 92, a mí me correspondió vivir los dos movimientos golpistas, el del 4 de febrero y el del 27 de noviembre. Mi hija Antonieta tenía 2 meses de nacida y mi hija Mixi tenía 1 año y unos meses. Y saliendo en la madrugada de mi casa, las abracé y las besé, porque bueno, no sabía si iba a regresar, Claro. si iba a regresar vivo. Y ahora en esta lucha contra esta neodictadura hemos estado hospitalizados, pero qué orgulloso me siento de todos esos accidentes, porque ha valido la pena luchar por ¿Por qué Venezuela. estuviste hospitalizado? Fui golpeado en una manifestación en el estado Vargas el año 2003, después fui... ¿Te hicieron también- mucho daño? Sí, nos hicieron daño. Fui golpeado con un aparato que usan estos grupos fascistas en la espalda. Luego, cuando estábamos defendiendo la libertad de expresión, cuando era el cierre de Radio Caracas Televisión, también participamos en una manifestación frente a Conatel y allí fuimos asfixiados y atropellados por los organismos policiales. En estos Y últimos... luego la última fue la huelga de hambre que tuve que hacer defendiendo Lo recuerdo, el 2009, ¿no? en el 2009. nuestra ¿Cuánto tiempo legitimidad. estuviste en huelga de hambre? Tuve 6 días en huelga de hambre. Y mientras el gobierno de Venezuela estaba pidiéndole la intervención a la OEA para que defendieran al señor Zelaya en Honduras, nosotros tuvimos que hacer esta huelga de hambre defendiendo la legitimidad que el pueblo me había dado en las elecciones. Como alcalde, tú eras alcalde desde el 2008 y Chávez te estaba desfondando, saqueando los recursos de la... Nos asaltaron. Los asaltaron, ¿no? Por ejemplo, este teatro
en el que habló Nicolás Maduro, el Teatro Junín, ese es un teatro que le robaron a la alcaldía. La alcaldía. Nos han robado esos bienes, nos han asaltado más del 95% del presupuesto, pero no nos van a quitar ni la dignidad ni la voluntad de luchar. Es más, ese es un compromiso que tenemos con Capriles, que le devuelva las competencias a la alcaldía metropolitana. ¿Tú todavía quieres ser presidente, Antonio? No, yo quiero que Capriles sea presidente. Y estoy luchando para que sea presidente. Mi respeto. Déjame decirte lo que... ¿Tú crees que Capriles es mejor candidato que tú? no se trata de que sea mejor que yo. ¿Por qué lo apoyas? Porque creo que tiene las condiciones, porque me he dicho a mí mismo, parafraseando un dicho popular que dice más o menos así. ¿Tú eres bueno en eso? Cuando te toca, aunque te quites. Sí. Y cuando no te toca, aunque te pongas. Sí. Yo me siento realizado si Capriles es presidente de la República, como Dios mediante va a ser. Bien por Porque eso. esta es una lucha realmente de valores. Tú acabas de decir, acabo de cumplir 58 años. Yo comencé mi lucha política, Jaime, cuando tenía 13 años, en el liceo de mi pueblo. Y han sido ¿En el colegio? En el bachillerato, como dirigente estudiantil, y ha sido una lucha continua. Y fuiste uno de los más jóvenes senadores de la historia. Sí, estuve, ¿no? antes de 40 años fui senador, pero creo mucho en el destino. El destino. Así es, y el país. Y este es un momento de autenticidad. No es decir que Venezuela, que el pueblo, de la boca para afuera, no. De verdad estamos luchando unidos, porque el problema de Venezuela no es solo ganar ahora las elecciones o hacer respetar el triunfo de Capriles, sino comenzar a reconstruir el país. Déjame hacerte algunas Esta preguntas. falsa revolución le ha hecho un daño terrible a Venezuela. Ya lo creo, ya lo creo. Algunas preguntas que se me han ido quedando colgadas. Si tú hubieras sido diputado con Borges, con Ismael, y venía este Reyes a pegarte, ¿tú hubieras sido tan pacífico como ellos y hubieras bajado la cabeza y te hubieras dejado pegar? ¿O le hubieras contestado? Es que fíjate que no es que Julio se haya dejado pegar. Pero él cree en la resistencia pacífica. Claro, Entonces... pero es que fíjate, el Parlamento no es para que calibremos la fuerza bruta. Si hubiese sido por quién pegaba más, ni tú ni yo nos recordáramos de quién fue Andrés Aroy Blanco, por ejemplo, el gran poeta venezolano. A Andrés Aroy lo recordamos por sus discursos, por sus versos, por su obra parlamentaria. Este mastodonte, de manera sorpresiva, no, si nos de manera hubiera pegado artera, a ti y a mí, sorprendió. A mí me mataba. A Julio, y Julio... Yo colapsaba, ya me daba un infarto. Y Julio es un hombre valiente. No pongo en duda su... Porque fíjate, no es la primera vez. Fíjate que a Julio le habían recomendado muévete de la silla, cámbiate de la curul, porque ya lo han amenazado en varias oportunidades y ha estado allí. Sí. Está muy firme y muy consecuente. O sea que tú no hubieras repelido la agresión. Mira, comenzar a imaginarse o a suponer, es cuestión de vivir esas circunstancias. Pero tú sí hubieras hecho, por ejemplo, lo que hicieron los diputados de la oposición de tener estas cornetas o de poner estas pancartas. Eso por supuesto que sí. Era un derecho legítimo a la protesta. Estado allí, hubiese sido el primer chicharrón de esa protesta, con toda seguridad. Porque además son protestas pacíficas, son protestas nobles. Y es que lo que le hicieron a los diputados además es una suerte de callejón sin salida. Sí, fue una emboscada, ¿no? Fue una emboscada. Los guardias de seguridad no intervenían. Porque es que allí... Estaban ahí cuidando a Cabello, ¿no? Son esos guardias de seguridad que de una u otra forma están comprometidos con esta cartilla, con este mecanismo. Igual que los grupos de choque que instalan. Es que la gente tiene que imaginarse el riesgo que corren nuestros diputados, tanto mujeres como hombres, cada vez que van al... Sí, y no solo ellos, también tú, ¿no? Y Enrique y los líderes de la oposición. Ahora, déjame hacerte esta pregunta, porque tú dices que Venezuela vive una neodictadura. En mi opinión, vive una dictadura hace 14 años, ¿no? Yo creo que Chávez fue un dictador descarado. A mí solo se me ocurren dos escenarios para liberar a Venezuela de esa sombra opresiva, ¿no? Uno es que el pueblo salga a la calle. Pero Enrique ha preferido no jugar prudentemente esa carta para evitar un baño de sangre, ¿correcto? Sí. Y la otra alternativa es que el mando militar deje de ser humillado
y proteste ante la indignidad de que los cubanos sean quienes infiltren los mandos militares venezolanos y digan basta ya y remuevan a esos tumores que son Diosdado y Maduro en nombre de la legalidad y que se instale una junta provisional y convoquen a unas elecciones libres con otros árbitros. ¿Se te ocurre otro escenario? Es que hay muchas maneras de tomar la calle. Por ejemplo, la manifestación del 14 de abril fue una forma corajuda de tomar la calle. Mira, Jaime. Pero luego Enrique dijo vamos a ir al CNE y se replegó. Porque Maduro se lo prohibió. Porque había una celada. ¿Qué iba a ocurrir? Estaba preparada una suerte de carnicería. Iban a infiltrar. Y aquí hay que mezclar inteligencia, yo creo que Enrique hizo bien, con coraje. Pero entonces salir a la calle no es una opción. No, hemos salido a la calle. Votar es salir a la calle, aún en estas condiciones adversas. Ahora, si la impugnación ante el Tribunal Supremo de Justicia, que tú sabes que es chavista... Es que ese es un recurso que nunca se agota. Hay el recurso jurídico, que fue una suerte de cumplido para llenar un requisito, como lo dijo Capriles hoy, y está también el recurso de la lucha cívica. Pero esa lucha cívica... No hemos renunciado a nuestras acciones cívicas de protesta. ¿Esa lucha cívica puede incluir eventualmente volver a salir a la calle? Es que esa es una agenda que tiene que administrarse con mucha responsabilidad. De momento tú no eres partidario de eso. No, yo soy partidario de creer y apoyar a nuestro líder. Venezuela tiene un líder, tiene un vaquiano, tiene un rutero. Vamos a confiar en Capriles. Y además, aquí estamos haciendo una conducción corresponsable. No es solo porque nosotros no creemos en los líderes providenciales, porque ya es suficiente con lo que vivimos con Chávez, esos falsos mesías, esos líderes mesiánicos. Nosotros tenemos allá un liderazgo colectivo, pero con un líder que además está legitimado. A Capriles lo ha legitimado el pueblo de Venezuela como líder. A Maduro lo ha designado Raúl Castro desde Cuba. Esa es la gran diferencia. Quédate, por favor, todo el programa, Antonio. Estamos honrados de que nos visites. Y espero que tu mensaje cale hondo y llegue a Venezuela. Este programa no se ve en Venezuela, pero se ve. No, se ve mucho. Se ve por YouTube. Debe estar las redes activas en este momento. Sí. Y acá en el exilio te queremos mucho y te respetamos mucho. ¿Ah? Tiene usted eso que se llama, tiene usted las joyas de la corona muy bien puestas. Regresamos con Antonio Ledesma después de la pausa. Muy numeroso y muy entusiasta. Gracias a todos por venir, gracias a los que nos están viendo en sus casas. Todos han venido, por supuesto, para saludar la presencia. Él ha llegado esta mañana desde Venezuela, del alcalde mayor de Caracas, Antonio Ledesma. Quisiera compartir contigo un par de brevísimos pasajes de la intervención del presidente legítimo de Venezuela, Enrique Capriles, hoy. ¿Lo vemos? ¿Cómo no? Por favor. Si nosotros fuéramos a unas elecciones el próximo domingo, yo no tengo ninguna duda que nosotros ganaríamos con más del 60% de los votos. Daríamos una pela. Una pela es una paliza. Una paliza, pero con votos, no, claro. No con garrote. Claro. Y algo que quiero destacar en este diálogo contigo y con quienes nos están viendo en varias partes del mundo, es que Capriles comenzó a unir a Venezuela el 14 de abril. Fíjate que Capriles obtiene en esta oportunidad la confianza, el sufragio favorable de mucho más de 1 millón de mujeres y hombres que en el pasado proceso habían votado por el presidente fallecido. ¿Te puedo interrumpir? Sí. A Chávez le asignaron, y ahí tenemos tú y yo una desavenencia amistosa, ¿no? Presidente fallecido, dictador fallecido, pero seguimos siendo amigos. Así es. Sí. ¿Tú no lo has visto como pajarito? No. No se te ha parecido. No tengo esos devaneos, menos mal. Sí. Menos mal. A él le asignaron 8.100.000 votos. ¿Tú crees realmente que 8.100.000 venezolanos votaron físicamente por él? ¿O ahí también hubo fraude?
A mí me correspondió decir el año pasado que el presidente fallecido arrastraba la pesada cruz de una victoria dudosa. Porque es que tiene que ser dudosa la victoria de un bando político que lucha con ese ventajismo. Pero Enrique no lo dijo. Enrique fue muy deportivo, ¿no?, en conceder la derrota y en felicitar a Chávez, y dijo que no había trampa. Pero fíjate que... ¿Tú estabas de acuerdo con él o tú sospechabas no, que...? yo, y eso lo conversé con mucha franqueza con Enrique. ¿Estabas en desacuerdo? Sí, yo hice algunas observaciones, pero... Yo también estaba en desacuerdo. Pero ¿qué quiero destacar aquí de Enrique Capriles? Su capacidad de autocrítica. ¿Por qué crees que él no impugnó o no puso en entredicho la victoria de Chávez, ni dijo tampoco que le había ganado un dictador? Es decir, ¿por qué? Porque había la conseja que se convirtió en un falso dilema, que si se cuestionaba el aparato electoral del país, eso iba a espantar a los ciudadanos, que la gente se iba a abstener. Y Enrique siempre ha estado defendiendo la ruta de participación. Sí, a mí electoral. también me decían lo mismo, me decían no hables de fraude porque eso va a provocar abstención. Y fíjate que ahora el Capriles del 7 de octubre es totalmente distinto al Capriles Completamente. de esta jornada. Y es porque Enrique asumió precisamente el combate que hemos venido dando contra un organismo que está infectado de parcialización. Claro, no es un árbitro imparcial, confiable. No es, pero ¿cómo va a ser imparcial un árbitro? Es como que en un juego de fútbol, un jugador, este jugador que mordió a otro, creo que fue Suárez, sí. No le sacaran tarjeta roja. Claro. En Venezuela hemos tenido una competencia desleal. La lucha de Capriles no fue contra Nicolás. La lucha de Capriles fue contra la chequera de PDVSA, contra la chequera de todos los ministerios, contra... Y contra Tibisay. Y un poder electoral cuyos principales resortes están controlados por el gobierno. Y claro. con todo y eso le ganó. Le ganamos el pasado 14 de abril. Porque sí. No hay duda que Capriles fue elegido presidente de Venezuela. No hay duda. Pero entonces, ¿tú crees que Capriles reconoció, al menos en privado, en su fuero íntimo... En privado y en público. Que el 7 de octubre del año pasado fue un poco demasiado buena gente con Chávez? Él fue auténtico porque dijo lo que pensaba. Y es una manera también de ejercer una responsabilidad. Pero él dijo que la victoria había sido limpia y no lo había sido. Pero lo importante es lo que sostuvo posteriormente. Es el hombre capaz de rectificar, y la rectificación es el camino. Por supuesto, y él se ha agigantado. Yo creo para crecerse. Que él también sabía que Chávez estaba muriendo. ¿Tú no crees que eso influyó psicológicamente en que tuviera ese gesto de grandeza de, debo decir, bueno, ya, este es un hombre que va a agonizar, que se va a morir a fin de año, y mi verdadera pelea viene después? No, yo creo que Capriles tiene que comulgar con la idea de que ayúdate que Dios te ayudará. No vamos a dejar todo en manos de Dios. El problema no es cantar victoria sobre el cadáver de ningún ser humano, y mucho menos en este caso de quien fue nuestro adversario. Yo creo que lo que está en juego es una nueva alternativa con un liderazgo y con alguien que es capaz de despertar confianza y entusiasmo en la mayoría de los venezolanos, incluido este millón y tanto de ciudadanos que ahora... Desencantados de Chávez que votaron por Capriles. Desencantados de esta falsa revolución, que es una gran mentira. Una revolución que lo que le está dejando a los venezolanos es un país endeudado. Una gran mentira, pero si fueron capaces de los pobres, y quiero que sepa que allá los muertos los ponen los pobres, fundamentalmente. Sí, claro. La gente de los barrios, la gente de los sectores más populares, es la gente más acosada por la inseguridad. Son 50.000 homicidios. Más de 170.000 homicidios, ¿no?, en estos 14 años. Y en lo que va de este año son más de 5.000 seres humanos que han perdido la vida. Y cuando no es el problema de la inseguridad, es el problema del costo de la vida. O sea que es una gran mentira este proceso de revolución. Esta revolución lo que ha hecho es repartir el dinero de los venezolanos, como ocurre, por ejemplo, con Cuba. No solo con Cuba, principalmente con Cuba, claro. Ahora, la gente se pregunta, ¿cómo crees tú, Antonio, que va a desplomarse, a caer esta dictadura? ¿Cómo? ¿Cuál es tu
tu hoja de ruta. Es decir, ¿crees que van a durar un año? ¿Crees que se van a autodestruir? Yo no te puedo dar una fecha porque sería temerario. ¿Pero crees que van a durar los 6 años? Lo que sí te puedo decir es que esto tiene fecha de término. Es un gobierno que tiene una crisis política de esta dimensión, a la que se suma una crisis económica, un gobierno que con el petróleo a $100 el barril y cobrando el impuesto a la gente hasta por respirar y no puede manejar la situación fiscal, un gobierno que ha devaluado la moneda, que ha convertido a nuestro bolívar en un signo monetario sin poder adquisitivo, un país donde los venezolanos sufrimos la inflación más alta del continente, donde nuestra juventud se pregunta por qué nos han endeudado de esa manera. Todo eso es verdad, pero déjame hacer no aguanta. Déjame hacer de abogado del diablo. Cuba lleva 54 años con un estado policial opresivo. De manera que, siendo verdad todo lo que tú has dicho, los cubanos viven en una miseria mucho más devastadora que los venezolanos y esa dictadura no se cae. Bueno. Cuando la dictadura es férrea, como es la cubana y como quiere ser la venezolana, ¿cómo se cae? La pregunta es cómo la tumbamos. Primero que Venezuela no es Cuba, ni Nicolás Maduro es Fidel Castro. Y nosotros estamos demostrándole al mundo que no nos vamos a calar una dictadura. No nos la vamos a calar. Venezuela no se rinde y nosotros vamos a librar a Venezuela de esta dictadura. Eso puedes tener la absoluta seguridad. Para eso no será absolutamente indispensable, si el Tribunal Supremo de Justicia le da la espalda al pueblo venezolano y rechaza la impugnación que han presentado ustedes, ¿no será indispensable salir a la calle? Bueno, es que nosotros estamos en la calle y vamos a estar en la calle no solamente luchando por la verdad de lo que ocurrió el 14 de abril. Es que este gobierno que ha perdido el respaldo popular cree que se va a mantener a fuerza de represión, a fuerza de golpes, como lo hicieron con los parlamentarios en la Asamblea Nacional, metiendo preso al general Antonio Rivero, persiguiendo a los estudiantes. Eso es imposible. La gente no va a dejar de protestar, no solo por el tema electoral. La gente no va a dejar de protestar por el problema de la inseguridad, por el problema del costo de la vida, por el problema del desabastecimiento, por el problema de los servicios. ¿Hasta cuándo esta gente le van a querer meter el cuento a los venezolanos de que es una iguana o de que es un saboteador el que está provocando los apagones en Venezuela? ¿Cómo se puede explicar, cómo le va a explicar este gobierno, cómo le puede explicar Nicolás Maduro a los venezolanos que el país que tiene las más altas reservas de petróleo del mundo tiene que importar gasolina? ¿Cómo se explica eso? Y eso es precisamente lo que nos obliga a nosotros a actuar con la responsabilidad como lo estamos haciendo ahora. Te celebro tu responsabilidad y sin embargo creo que si ustedes no quieren convertirse en otra Cuba, eventualmente el pueblo va a tener que salir a la calle y va a tener que desafiar a la dictadura. ¿Qué pueblo está en la calle? Fíjate, hoy, por ejemplo, hoy hubo 3 cadenas. Y la última cadena fue para interrumpir el mensaje que estaba dándole Capriles al país. Y la gente comenzó a cacerolear. Ahora, no vamos a pasar toda la vida caceroleando, porque no vamos a acabar las ollitas que tenemos en la casa. ¿Tú has caceroleado también estos días? Cómo no, no, yo soy un ciudadano y sufro y tengo que desahogar también la inconformidad que vivimos todos los venezolanos. Estamos con ustedes, Antonio, estamos con ustedes. ¿Hay la posibilidad de que Diosdado cacerolee a Maduro? ¿Hay esa posibilidad? Yo no sé si lo está caceroleando, pero de que le está metiendo la zancadilla, le está metiendo la zancadilla. Sí. Regresamos con Antonio Ledesma después de la pausa. Muchas gracias. Estamos conversando con uno de los más prominentes líderes de la oposición democrática en Venezuela, alcalde de Caracas, Antonio Ledesma, que ha sido un bastión en la lucha que ha dado Enrique Capriles estos últimos años. Gracias por visitarnos. Por cierto, mañana vas a estar dando una conferencia en el Arepaso 2 a las 6 de la tarde, ¿no? Allí estaremos. Y esperamos que todas las venezolanas y venezolanos nos acompañen. ¿La asistencia es gratuita? Es gratuita. Arepa gratis para todo el mundo. Arepa gratis para todo el mundo. Bueno, parte del público estará ahí entonces mañana. Sí. Tú me decías en la pausa comercial, perdona si estoy siendo infidente, que tienes miedo de que den un manotazo por desesperación. ¿A qué te refieres con eso? ¿A que, por ejemplo, Diosdado saque a Maduro? Toda esta trama
estos actos de violencia, estas provocaciones, no son simples manifestaciones de impericia. No. Ahí hay una acumulación de incapacidad con ineficiencia, sin duda alguna. Y con un guión dictado por los cubanos. ¿No? Sí, porque ellos son, de una u otra forma, son alumnos de esa escuela. Claro, ellos dicen endurezcan la represión. Pero ahí pudiera estar también debajo de la mesa la carta escondida de crear las condiciones para justificar un estado de excepción. Un estado de excepción. Que profundice la represión. O sea, sería un golpe más. Un golpe más de lo que ya hay el golpe contra el Parlamento. Cuando hay un estado de excepción se suspenden las garantías individuales y entonces te pueden detener a ti, pueden detener a Enrique, a Leopoldo López. Bueno, si vienen haciéndolo, la cacería que hay contra Leopoldo López, por ejemplo, es permanente. Es hostigamiento, lo que vienen haciendo contra los parlamentarios, lo que hacen contra los dirigentes de las regiones. La gente debe tener una idea de los héroes que en Venezuela han venido dando una lucha. Héroes anónimos, porque a uno lo conocen, pero aquí hay héroes anónimos. Por ejemplo, en la parroquia 23 de enero, los testigos que defendieron los votos de Capriles. En pueblos de Venezuela... Que no se dejaron sacar violentamente. O testigos que resistieron cuando alguien les llegaba con una pistola. Porque los sacaban encañonados. Encañonados, o les decían, si no te vas, da por muerta a tu hija, da por muerta a tu esposa. Esta no es una exageración. Y fueron muchísimos los testigos que comprensiblemente se tuvieron que replegar, ¿no? Muchos centros quedaron... ¿Cuántos más o menos? Estamos hablando de cerca de 1.000 centros de votación. ¿Que equivalían a cuántos votos? A cerca de 1.200.000 electores. Y esas son las pruebas que tenemos, porque ahí es donde se aplicó no solo la figura del voto asistido, sí, es que se aplicó la violencia para que los centros quedaran desprovistos de testigos, como lo dijo Jorge Rodríguez, que dijo que cuando los centros están solos, se puede... Él explicó el fraude perfectamente. Chiqui, que es el voto virtual. Meter las actas, el voto electrónico, ¿no? El voto virtual, que es el voto electrónico. Bueno, todas que no tiene un correlato en huella digital en el cuaderno de votación. Ahora, si esto que vimos que le hicieron a un diputado, si esto que vimos que le hicieron a Julio Borges, cómo golpearon a María Corina Machado, ¿tú te imaginas en un estado de sitio el riesgo que corrieron nuestros testigos? Sí. Que, por cierto, en Caracas ganó Capriles con sacó más de 1 millón de votos. Sí. Y en el cómputo oficial. En el cómputo oficial. Sí. Y ellos han querido decir que los votos de Capriles, los que votamos por Capriles somos oligarcas y somos burgueses. Bueno, ese es el país. Venezuela es un país único en el mundo. El más rico del mundo. Tiene 7.300.000 oligarcas. No, más de 8 millones de oligarcas. Más de 8, pues más de 8. Sí. Y en Caracas hay oligarcas, porque Capriles ganó en los sectores más populares de Caracas, ganó Capriles. Sí, déjame hacerte esta pregunta. Si se declara el estado de sitio, ¿con qué argumento sería? ¿Con cuál sería la coartada legal? Para un gobierno que se sostiene en la represión, que son capaces de falsificar la historia, que son capaces de elaborar toda esta culebra, toda esta caricatura, cualquier argumento es válido. Dirían que la paz está en juego, que el orden público. Como constantemente nos acusan de ser fascistas, sí, que nosotros somos los representantes del imperio, etcétera, etcétera, etcétera. Ese cuento, ese disco rayado, fastidioso, pero que también desvela el talante de estos personajes. ¿Y tú crees que si ocurre ese escenario del estado de sitio es que Diosdado tomaría el poder? No, el poder lo tiene Cuba. ¿Y Diosdado tiene ahora mismo más poder que Maduro? Se reparten allí cuotas de poder. El problema es que nosotros no podemos permitir que a Venezuela se la repartan como un botín. No. Venezuela no puede ser botín de nadie. Venezuela es una patria, Venezuela es una nación, Venezuela es un pueblo con mucha dignidad. Y por eso nosotros creemos en la conducción que está llevando adelante Capriles. Que hay que resolver esto por la vía pacífica, pero luchando, desde luego. Pacífica, pero luchando. Pero luchando. Y demostrándoles que ustedes son más. Y que para nosotros cuenta mucho la vida de un pueblo. ¿Qué han hecho? Nosotros no vamos a usar al pueblo como carne de cañón. Nosotros no vamos a jugar sanguinariamente como lo hacen ellos. ¿Qué han hecho con los cuadernos de votación? Te ruego respuestas breves. ¿Qué han hecho?
Bueno, yo creo que si no son capaces de leerse los libros de geografía, mucho menos no deben estar estudiándolo. Lo cierto es que los han destruido. Seguramente lo deben haber destruido, por eso, porque ese es el cuerpo del delito, quizás lo deben haber desaparecido. A mí me dijeron que en uno de esos cuadernos de votación no había una huella digital, sino una patita de un pajarito. Bueno, porque los votos de Maduro son planos. Sí. Son votos planos. Votos planos porque no tienen... Son votos planos. Son votos virtuales. Y son votos de pajaritos preñados. No queda sino minuto y fracción, y yo quisiera dejarte el tiempo para que tú digas lo que quieras decir, que tú des un mensaje de aliento, esperanzador al pueblo venezolano. Venezuela ha ganado las elecciones, Capriles ha ganado las elecciones, y hay que hacer algo para que ustedes recuperen a un gobierno legítimo y no a esta pandilla de canallas, ¿no? Pero lo primero es que Venezuela vale la pena, que todo lo que estamos haciendo está dando resultados, que lo demostramos en esta breve campaña de 12 días. En 12 días recogimos una cosecha que es la consecuencia de lo que se ha venido sembrando con sangre, con sacrificio, que ha sido doloroso como es el parto. Cuando mi madre me parió, sufrió dolores de parto, pero fíjate que ella estaba alegre, estaba sonriente, como las madres del mundo, que cuando traen un hijo al mundo lo viven con inmensa alegría. En Venezuela estamos sufriendo, pero bien vale ese parto porque vamos a parir una patria nueva, una patria a donde, por cierto, van a volver los venezolanos. Yo le digo a los que les traigo un mensaje a los venezolanos que todos los días evocan el cafecito, la música venezolana, el abrazo de la madre, del hermano. El mensaje de Capriles es: vayan preparando las maletas porque nos vamos a reencontrar todos en Venezuela. Muchas gracias, Antonio. Un aplauso para Antonio Ledesma.